fue candidato al Senado, va a primer lugar en las encuestas y aparte es la primera mujer que entrevistamos, entonces es una entrevista diferente y muy importante. Muchas gracias, Indira, por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes, me da mucho gusto ser eso de la primera mujer que entrevistan, así que es un honor estar aquí. ¿Cómo empieza esto del activismo a ser parte de su vida antes de llegar a esto, que ya es el último paso, por llamarlo de una forma? ¿Cómo empieza el activismo a fungirlo? ¿Cómo empieza? Mira, yo parto mi vida en tres y la primera parte es que yo vengo de un seno familiar pobre. Crecí en una vecindad hasta los 12 años, vi a mis padres irse ganando oportunidades como maestros y científicos y eso me dio una sensibilidad diferente a mi comunidad y mi relación con el contexto en el que viví. Eso hizo que mi primera causa fuera muy personal y mi primera causa fue una rebeldía contra el sistema, porque yo dije que si las mujeres en mi pueblo no estudiaban en donde yo vivía, yo sí iba a estudiar. Yo sí iba a avanzar en esa ilusión, en ese sueño de poder educarme y ser una mujer educada. Cuando logré eso, yo pensaba que pues hasta ahí. O sea, esa era mi lucha más fuerte, la más grande. Trabajé y estudié, me gané becas, con una tarea titánica de mis padres por apoyarme y pensaba que era suficiente. Después me vine a estudiar la maestría a Monterrey y estando aquí, pensando en que ya me podría ir del país, porque bueno, pues yo ya lo logré, ya hice lo que tenía que hacer en este país, no creo que la realidad que esté viviendo sea la que tengamos que vivir y me quiero ir. Y estaba en ese proceso de me quiero ir de México cuando sucede el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo. Y entonces en una explosión de entender en el país en el que estaba parada, porque para mí, para ese momento la realidad ya había cambiado, ya no era esa niña de vecindad, ya era una mujer profesionista, que hacía una maestría, que estaba trabajando y estudiando y que se podía ir del país. Sin embargo, empezar a ver cómo es que la impunidad, la desigualdad, la corrupción genera violencia y genera asesinatos que quedan impunes, que quedan sin castigo, me hizo entender esa realidad. Esa fue mi primera causa y mi primera voz visible de queja y de inconformidad permanente. Hay algo que me llama mucho la atención, habla de que fue en contra del sistema de su mismo pueblo. ¿Cómo ve la lucha feminista actualmente? Porque creo que la encabeza de una forma digna el hecho de ir en contra de un machismo muy arraigado, ¿no? ¿Cómo ves la lucha feminista aquí en la ciudad, sobre todo? Mira, yo acepto y reconozco, ayer me hacían una pregunta, a varias mujeres, si nos asumíamos como feministas. Yo acepto y reconozco que mi historia de vida ha sido distinta, quizá por el contexto generacional, por mi edad, por el seno familiar en el que crecí. Yo crecí viendo a mis abuelas sostener solas a sus familias, a sus hijos y a sus hijas, sin esposo, una viuda y la otra separada. Y vi a mi madre también. Yo no crecí en un seno familiar en donde se me hiciera sentir que debo tener un trato especial por ser mujer, ni que se me hiciera sentir inferior. Y al contrario, mis bisabuelas y mi madre me enseñaron que yo tenía que ganarme el lugar, no por ser mujer, sino por ser lo que soy. Entonces, en ese sentido, cuando yo he estado formándome, confieso que anteriormente a mí me hablabas de discriminación hacia las mujeres y yo no entendía. Mi umbral de tolerancia hacia expresiones denostativas, discriminatorias, excluyentes, siempre fue muy alto, muy, muy alto, y dejé pasar muchas cosas con tal de lograr lo que yo quería. Y nunca me he sentido inferior. Sin embargo, de unos años para acá, sobre todo cuando me he envuelto en más cuestiones del sector público, sí mi umbral ha ido bajando. Porque entonces en el sector público he entendido que tal pareciera que las mujeres no podemos
hacer una defensa. Entonces, ahora sí puedo decir que me asumo como feminista, pero entendiendo el feminismo como una lucha y búsqueda constante y un aprendizaje continuo de cómo podemos compartir en horizontalidad ese poder y cómo podemos encontrar la justicia, la equidad y la igualdad. Que esto no significa que es una revancha ni competencia personal, que esto significa que podemos vernos con nuestras capacidades y no mediante qué habilidades o no habilidades tenemos a partir de estereotipos y juicios que normalmente son cargas sociales. Okay. ¿Y eso cómo lo ve para su campaña? Ya en el momento de entrar a luchar con movimientos, ahorita tocamos más el tema, pero ¿cómo ve el aprovechar ese vertiente o esa exclusividad del tema del feminismo, ¿no? Porque creo que es lo que está pasando, creo que parte del vagón rosa, creo que parte de la lucha se ve aprovechada más por la clase política. Usted es activista, ¿cómo piensa aprovechar esa lucha? Por favor. Me gusta el feminismo que arrasa con el ejemplo. Okay. Y creo que no tendríamos por qué vulgarizar algo tan delicado como es el papel clave de las mujeres en el desarrollo social, económico y político. Quiero ser inspiración para las niñas y las jóvenes que hoy aspiran a tener espacios en el poder público. Quiero más bien hacerles sentir que podemos ser poderosas porque nosotras ya lo somos desde el ámbito en donde te encuentres. Y que simplemente lo que tenemos que buscar es mayores espacios en donde demostrar que somos talentosas para aquello que sabemos hacer o para aquello que es nuestra pasión más grande. Entonces, si tú quieres ser empresaria, si tú quieres ser abogada, o como diría incluso mi mamá, porque mi mamá eso me enseñó, si quieres ser sirvienta, tienes que ser la mejor sirvienta. Eso no es denigrante, pero simplemente que cada espacio en donde las mujeres estemos haciendo acciones contundentes para compartirnos lo que somos, esos espacios tenemos que ganarlos. Entonces, hoy yo sí vengo más que a levantar una bandera, vengo más bien a ser representante de una causa y a ganarme ese espacio y la confianza en mis talentos y mis capacidades, que en este momento a las mujeres políticas siempre son más vulnerables de violencia, de discriminación y de exclusión. Entonces, ganarnos con el ejemplo esa confianza. Cuando a mí me preguntan, oye, pero yo tendría que pensar en ti en función de si eres mujer o no. Tienes que pensar en mí en función de lo que soy. Y claro, yo soy mujer y voy a defender esa causa con las necesidades y las problemáticas de quienes hoy encuentro también esa gran vulnerabilidad. Pero definitivamente para mí el mejor feminismo es el feminismo que arrasa con el ejemplo. Y ya desmarcamos un poquito ese tema, ¿cómo empieza su carrera como activista aquí en Monterrey? O sea, ¿cuál fue el primer caso que le hizo más que conocida? ¿Cuál fue el primer caso con el que usted se topó y quiso defender aquí dentro de Monterrey? El asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo. Para mí fue un acto de empatía, primero porque eran jóvenes, estudiantes de excelencia académica, que además hay que tocar un punto importante. Hay muchos estudiantes que viven en Nuevo León que no son de Nuevo León y sin embargo están contribuyendo con su talento y además el objetivo de hecho nuestro en Nuevo León debería ser que se queden, que retengamos talento. Entonces imagínate que estás parado en un país en donde no hay garantía de que tú estés seguro en la calle y que incluso más allá no hay garantía de que el mismo Estado violente tus derechos, que fue lo que pasó en este caso, que ahora se comprueba cómo es que ni siquiera fue un error, fue algo hecho premeditadamente para poder tener lo que en Colombia se conoce como un falso positivo. Entonces, sí es muy lacerante y muy lastimoso para una sociedad saber que no valoramos la vida de las personas y que no estamos exigiéndole al Estado
que esas garantías que tenemos por derecho constitucional sean respetadas, que los asesinatos no queden impunes, que esa es otra cosa también que está sucediendo. Entonces, inicié junto a otros y otras una movilización estudiantil y lo primero que hicimos fue la protesta propuesta. Comenzamos a levantar la voz en las calles y a hacer diálogos y mesas de trabajo para poder poner sobre la mesa del debate cuestiones que antes nos habían tocado, como la violación a los derechos humanos, por ejemplo. Y esa fue mi primera causa. Y de hecho, este año se cumplen 8 años de ese asesinato que sigue sin tener culpables directos y en donde las autoridades no asumieron la responsabilidad en su momento de lo que estaba ocurriendo. A partir de ahí, mi inconformidad ha sido siempre en el sentido de que tenemos que valorar la vida de las personas y que el Estado está para comprometerse en elevar la calidad de vida de las personas. Fue ya su lucha como activista. Habíamos comentado la cuestión independiente. ¿Había buscado usted esa vertiente? ¿Por qué siempre no se dio el ir como independiente? Porque la participación ciudadana en Nuevo León es mínima. ¿De qué me di cuenta? Que si no vienes con un grupo, si no trabajaste eso durante años, que si hay casos así, si no traes una red de apoyo grande, es muy difícil que el ciudadano que levante la mano, que vaya y pague un acta constitutiva, que haga todo el trámite burocrático, realmente pueda alcanzar el objetivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pensé que en algún momento podría haberlo hecho como un caso idealista de que podía ser posible de esa forma, o sea, en soledad, en ir sumando apoyos, pero después me di cuenta de la gran de la gran apatía por un lado y por otra de las malas prácticas a la que se presta una candidatura independiente una vez que no cuentas con un apoyo espontáneo. La gente comienza en las calles a pedirte dinero y todo el mundo quiere participar con candidatura independiente. Para que realmente sea independiente, pues tiene que ser de ese apoyo espontáneo. Entonces, yo no traía un grupo definido. Yo quise hacer mi intento pensando en que podíamos hacer esa causa juntos y juntas. Y sin embargo no fue así. Y sí quiero decir algo con mucha aceptación de personalidad. Yo soy muy impaciente. Yo no soy de esperar resultados a largos plazos. A mí me gustan las cosas y si yo sé que no va a resultar pronto, normalmente prefiero no seguir invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, sí soy una mujer que quiere lograr lo que se propone en el corto plazo. Entonces, también me impaciento con mucha facilidad. Pero principalmente mi gran reflexión fue, ¿cómo es posible que una candidatura independiente que está hecha para que la gente vaya sumándose, en realidad, si no tienes tu grupito de amigos o de ONG no se puede? Y a lo que se presta es a lo que estamos viendo hoy, a malas prácticas, a que termines pagando tu candidatura, pagándole a la gente por una firma. Eso es no ético. Llevo 3 meses en esto y mira, yo tengo un amigo personal, se llama Antanas Mockus. Para mí es la referencia del hombre político más ético de América Latina que conozco. Que la ética no significa que uno sea bueno o malo y no tiene nada que ver con la moral de cada individuo. La ética tiene que ver con la capacidad de sobrepesar lo que es correcto, de lo que es incorrecto y de los impactos negativos y positivos que puede tener una decisión tuya en tu comunidad. Eso es la ética. Y él me decía, Indira, cuando uno está en esto, lamentablemente uno también se tiene que cuidar no solo de los políticos corruptos, también se tiene que cuidar hasta de los amigos.
Pero ojo, no en un aspecto de desconfianza, sino porque en nuestras culturas latinoamericanas, el ver al político como sinónimo de conecte, del que me va a hacer el favor, del que está ahí para servirse con la cuchara grande y darme, porque me tiene que salpicar. Eso nos enseñó el grupo, el partido político más longevo de la historia de México, que todo se tenía que hacer con tranza y en intercambio de favores. Entonces, cuando uno empieza a romper la dinámica, y ante esa pregunta, a mí en las calles me decían, oye, ¿cuánto me va a pagar por la firma? Pues que no te va a pagar. ¿Por qué te tengo que pagar? ¿No? Y sigue siendo esto una dinámica de ese intercambio informal que no debería de suceder. Si nosotros estamos apelando a la no política tradicional, también tendríamos que autoeducarnos como ciudadanos. Si realmente queremos que los políticos no se sirvan, más nos valdría que nosotros no entráramos en esa dinámica de comenzar a exigir favores. Pero sí tenemos un reto muy grande enfrente de cómo hacemos también que la gente entienda que el político no nació por generación espontánea. Creció en un barrio, creció en una casa, salió de una escuela, tiene grupos de amigos y de amigas. No salió solito de un cascarón y se rompió y ya se hizo político, no. Se ha ido retroalimentando en una sociedad. ¿Y cómo ve a esta sociedad ya cansada del gobierno, sobre todo del último que tuvimos? ¿Cómo ve esa sociedad reflejada ahora en 2018? Porque, por ejemplo, siento yo que el éxito del Movimiento Ciudadano, de los partidos nuevos, ha sido esos nuevos ciudadanos precisamente que han ido en contra de este régimen ya hasta cierto punto desgastado. Hace un rato te decía que la política no se puede hacer en soledad. Esa fue mi primer lección. Mi novatada en la política fue entender, si vienes sola, no va a funcionar. Y lo siguiente fue, entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que la sociedad civil, que la ciudadanía utilice todos los mecanismos y herramientas institucionales posibles para poder tener espacios en el poder. Lo que esto signifique, los puestos en la administración pública, los consejos ciudadanos que hoy existen en Nuevo León, los partidos políticos, las figuras legales e institucionales, utilizar todo aquello que institucionalmente se nos ofrece para poder ocuparlo. Porque si no llegas tú, va a llegar alguien a quien tú no quieres. Entonces, sí, hoy es la oportunidad de abrirnos espacios y de comprometernos a elevar el nivel del debate, el nivel de propuestas, la calidad de las personas, porque eso también es importante. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Creo que estamos ante crisis de hartazgo, de desconfianza, de desencanto. Y esa es la peor crisis que puede suceder, lejos de la económica, de la social y de la política. ¿Por qué? Porque si tú no comienzas a generar esa confianza y a ganártela, es muy difícil que cualquier iniciativa que beneficie a nuestras comunidades suceda. Si uno no tiene confianza del otro, es muy difícil que eso suceda. Entonces tenemos que demostrarnos como mexicanos, como nuevoleoneses, como personas que vivimos aquí, que somos capaces de volver a generar vínculos de confianza. Y así seguramente van a suceder cosas. Y dos, que más ciudadanos y ciudadanas tienen que estar involucrados en estos espacios, que no le podemos dejar el poder a unos cuantos. Y que si esta realidad está sucediendo, también ha sido por eso. Porque no queremos meternos, porque nos da miedo, porque sentimos que nos vamos a convertir en aquello que hemos estado juzgando tanto, porque sentimos que no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿para qué me meto? ¿Para qué lo hago? Como quiera el país va a estar igual, como quiera va a venir otro Peña Nieto y nos va a dejar más jodidos que ando ahora en la política. Si yo no voy y hago mis intentos de poder hacerme un espacio y un lugar, nadie lo va a hacer por mí.
Nadie me va a decir tus causas son importantes, tu visión es importante, tu ética es importante. Tenemos que comenzar a abrirnos lugar y a ganarnos esos espacios en el poder y a ganarnos esa confianza con la ciudadanía que sigue esperando que algo suceda. Pero lo que no podemos permitirnos es que ese hartazgo, esa inconformidad, esa queja se apodere de tal forma que no te deje pensar más allá. ¿Y cree que estamos listos para ese cambio? ¿O piensa que esto nada más es un espejismo o una burbuja que es hartazgo y se va a acabar en las elecciones? ¿O cree que va a continuar? Yo creo que va a continuar. Mira, la crisis está tan fuerte, tan grave, que esto va a continuar. Esto va a continuar. Date cuenta, por ejemplo, nosotros como jóvenes, las juventudes, que vamos a experimentar esos cambios en el futuro. Ayer comentaba con uno de los jóvenes que fueron al panel de Que lo hagan ellas, y hablábamos sobre cómo es que hoy tenemos comunidades de jóvenes que les podríamos llamar los nuevos pobres. No son tan pobres como para no tener acceso a la educación, pero ni han encontrado ni hay oportunidades para que logren lo que nuestros padres lograron a nuestra edad. Por ejemplo, mi madre a mi edad ya estaba pagando el crédito de una casa, de una propiedad. Yo a mi edad no lo estoy haciendo. Seguramente tus papás también están en a su edad ya por lo menos tenían, no sé, cierto tipo de ingreso. Tú a su edad no lo vas a tener. Esa cuestión de las pensiones, que cada vez comienza a haber menos lugares en donde se ofrecen las plantas o la antigüedad, el acceso a la seguridad social, cada vez menos trabajos te dan el IMSS, el Seguro Social, en fin, una serie de problemáticas que ahora tenemos jóvenes y juventudes más educadas, pero que terminan incluso yéndose a los oficios. Entonces el que es diseñador gráfico no encuentra una oportunidad mayor y va y hace pasteles y tiene que aprender un nuevo oficio. No quiere decir que sea denigrante. Los oficios deberían de ser, de hecho, profesionalizados también en este país. Tenemos muchas comunidades que están trabajando en la plomería, en la carpintería y demás. Pero fíjate cómo nosotros sí nos vamos a enfrentar un futuro de incertidumbre. Y ante la incertidumbre y la crisis va a haber mayor queja. Yo esperaría que esa queja en algunas personas, obviamente no va a ser en todas, o en algunos colectivos, se vaya transformando en propuesta. Sí, está el caso de CONACYT, el Congreso Nacional Ciudadano, por ejemplo. Hay otros colectivos que también están haciendo mucho, pero coinciden en ese sentido. Creo que el punto económico va a ser lo que va a generar un cambio social, por lo menos en la juventud. Ya entrando en materia de movimiento ciudadano, ¿cómo se da el encuentro ya con movimiento, con el propio Samuel García? ¿Cómo se da toda esa entrada ya para que esté en el Senado, o para que esté luchando por un lugar en el Senado? A Samuel yo lo conocí en la plataforma Urbana Monterrey, en donde tuvimos información. De hecho, fui conferencista de esta plataforma. Samuel sabe que soy experta internacional en ciertos temas que competen al urbanismo social y a la seguridad ciudadana. Entonces, a partir de ahí comenzamos a tener este intercambio de conocimientos e información con algunas cuestiones y temas que se estuvieron manejando en la plataforma Urbana Monterrey. Y en este impulso que ha tenido Movimiento Ciudadano de abrir la plataforma política sin filiación, sin agenda impuesta y sin compromisos y sin dinero de por medio, porque hoy también hay que hablarlo y decirlo con todas sus letras. Hoy hay partidos que están vendiendo candidaturas. Entonces, cuando esta opción se da y se abre, y ante también mi rapidez, porque a mí me gusta que haya resultados en el corto plazo, dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de que si ya aprendí que la política no se hace en soledad, bueno, voy a sumarme a las ONGs y a los activistas que están utilizando esta plataforma para poder contender y para poder entrar a la competencia. Así fue. Quiero decirte que han hecho evaluaciones, dictámenes,
para todos esos perfiles que hoy, en estos días se van a ir anunciando esas candidaturas. Y bueno, pues mi perfil dio para esa investidura. Yo digo que para mí es un honor. Es un honor tener la oportunidad de competir con la segunda posición más importante en México, después del presidente, que es el Senado. Y estoy muy complacida porque en la visión de Samuel, que claro, él hablará en su propia visión y perspectiva, pero lo que hemos compartido es que esto no es Samuel e Indira y Samuel, sino es un equipo al Senado, que incluso vamos con nuestros suplentes, y que es un equipo de ciudadanos que estamos ahora sí que tomando el barco prestado. Sí. Hablando del tema de los suplentes, había visto que Samuel lo quiere fortalecer mucho. ¿Qué suplente va a tener usted o todavía no? Marcela Luque Rangel. Marcela Luque Rangel es abogada, tiene una maestría en dirección de campañas electorales, le sabe a este tema, pero además es también una feminista luchadora por la igualdad de las mujeres, muy preocupada y ocupada en esos temas, en derechos humanos también, una persona que ha donado de su tiempo a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para que se resuelvan casos importantes en ese tema. Y muy complacida también porque es una mujer con experiencia, que eso era algo que yo quería, que no nada más fuera mi generación. Y pues bueno, pues estamos trabajando en ese equipo que queremos hacer, porque te repito, mi gran lección es que si no hacemos equipo es muy difícil romper con la política y los políticos y las políticas tradicionales de siempre. Sí, es que he visto mucho que Samuel promueve mucho esa cuestión de la figura, bueno, su colectivo, porque lo ha dicho, ¿no? Lo estamos anunciando como colectivo. En ese sentido, hay una pregunta que es un seguidor, se llama Oleg Vladimir, es parte de un equipo que es un argumento, una persona similar a esta. Me pregunta que qué le hace diferente a los demás candidatos, al demás equipo, qué hace diferente a Indira Kempis. ¿Qué hace diferente? Yo quiero que encuentren ustedes la respuesta. Okay. ¿Qué hace diferente a Indira Kempis? Yo ahorita lo único que podría decir es que no tengo automóvil, que eso me tiene en un contacto constante con la realidad de las personas y de la gran mayoría de la población en la zona metropolitana de Monterrey, pero yo quisiera que ustedes encontraran esa diferencia. Estoy aquí no para gastar saliva y no para presumir sobre lo que soy. Estoy aquí para inspirarlos e inspirarlas con ejemplo y con acciones. La saliva política a mí también me cansa y me harta. Y como no estoy dispuesta a hacer una política tradicional, pues nada más digo, ustedes véanlo y ya me dirán entonces, y yo les preguntaré qué es lo que me hace diferente y tomaré sus opiniones en cuenta para hacer una autorreflexión. ¿Cómo ve la cuestión del Senado? O sea que no podemos hablar de propuestas, pero creo que hay un tema que, híjole, hay que dejarlo bien en claro porque la gente no sabe qué es un senador. Entonces, que sepan que es un senador. Por ahí había escuchado que alguien quería votar el presupuesto, no se puede. Pero, ¿cómo ve el tema de qué va a hacer ahí en el Senado? ¿Cómo se va a mover como senadora? Porque me hace crucial esta pregunta. Mira, hace un rato te decía, para mí es un privilegio. Yo jamás imaginé que esta intención que nació primero yendo al registro civil a hacer un acta constitutiva para emprender un camino, terminara en una candidatura al Senado. La posición más importante después de la Presidencia de la República, la Cámara Alta, ahí en donde se discuten temas internacionales de la Suprema Corte, en donde se rechazan o aprueban ciertas iniciativas, en donde podemos trabajar en materia legal temas tan fundamentales que quizá en lo local no se tocan y que podemos incidir para que esos congresos locales tengan más materia de qué debatir a partir de lo que se decide y de las propuestas. Entonces, yo creo que dos cosas importantes que he aprendido también en estos 3 meses: que la persona importa.
y que hoy si hay que apostarle a algo es a la coherencia. Yo no hablo de congruencia, no me gusta hablar de congruencia porque se me hace que bueno, más bien estoy convencida de que todos los seres humanos somos incongruentes, pero sí de una coherencia en los actos, en lo que uno piensa, en lo que uno dice, en la ética, que comentaba que es para mí la ética, y en los talentos. Eso creo que es importante. Ahora bien, la segunda cuestión, que es que toda propuesta y todo debate y toda oposición, que finalmente eso es lo que se discute en la Cámara Alta, pueda ser a partir de grandes ideas. La transformación de México hoy depende también de no ver lo legislativo desde una óptica de arreglar el pasado, sino también de ver hacia el futuro. Creo que eso es en lo que más tengo que trabajar intelectualmente. Quiero apostar al futuro, a nuestra generación. Entiendo perfectamente que hay que solucionar legalmente cuestiones del pasado, pero hoy hay que pensar en los problemas del futuro y tener la visión y el suficiente conocimiento para legislar para el futuro, para no estar legislando, tapando hoyos ya que el niño se ahogó, sino más bien comenzar a ver hacia allá. Entonces, pues esas serían las dos cosas, y sí invitaría, porque tienes mucha razón. De hecho, a mí me han preguntado eso de si, oye, y vamos a votar por ti y por Samuel, y cómo está, o no, cómo se vota la Fórmula 1 o 2, y cuando me hacen esa pregunta, incluso personas que tienen una carrera universitaria, yo me espanto. ¿Sí? Me espanto totalmente. Incluso en términos de equidad de género, cuando dicen, es que vas de suplente de Samuel. Pues no, y tengo que explicar qué significa ser un diputado federal, un diputado en una grave crisis de una sociedad que tiene muchísima información, que tiene Google, pero que pocas veces es incapaz de poner, a ver, ¿qué hace un senador o una senadora? Sí estaría muy bueno que nos diéramos a esa tarea también como sociedad, autoeducarnos en qué significa estar en el Senado y por qué se habla de fórmula y no de propietario y suplente. ¿Y cómo veo su competencia? Está por ahí 5X, por parte de Morena, está también Víctor Fuentes, exalcalde. ¿Cómo veo su competencia? Por el cambio. Okay. Pero no el cambio insulso, no el cambio vacío, no el cambio de saliva. El que está demostrado con acciones, con resultados, con trabajo, con esfuerzo, con ideas. Y sí puedo decirte que al menos yo vengo con quiero que mi generación salga a comprometerse. Quiero que mi generación, esa generación que nos dicen berrinchudos. Y tú son los más jóvenes, ¿no? Somos los más jóvenes, sí, somos la fórmula más joven. Sí. Y me atrevería a decir que hemos de ser dentro de los más jóvenes de todo el país, como fórmula al Senado. Prácticamente la gente cree que es para personas experimentadas y de cierta edad. Si tú haces un zoom out, te vas a dar cuenta que la mayoría rebasa una edad estándar internacionalmente en donde se clasifica la juventud. Entonces, por ahí creo que sí puede haber una afronta muy fuerte. Por eso nosotros hablamos de la nueva clase política y la nueva fuerza y los nuevos jóvenes políticos que estamos dispuestos a decirle a nuestra generación, a hablarle a nuestra generación. Vamos a comprometernos como generación, a competir como generación por los intereses de ese futuro, no del pasado, de ese futuro. La ciencia dará muchas cosas muy positivas, pero nosotros como juventudes tenemos que salir a hacer una afronta por lo que es nuestro. Entonces, en ese sentido, sí somos una fórmula joven, con ideas de nuestra generación, y vamos por nuestra generación. O sea, queremos comprometerla. Te decía hace un rato, a nosotros que nos dicen que somos la generación
de berrinchudos, de frívolos, que no saben qué hacer nada en la vida, que nadie nos entiende, que todo nos ofende. No, queremos decirle a nuestros padres y a nuestros abuelos que por algo también ellos nos formaron, de manera en que podamos ser también más libres, más abiertos, aceptando más la diversidad en todos los sentidos, más quejumbrosos, ¿sí? Más inconformes y con más posibilidades de transformación. Hoy tenemos muchas herramientas para hacer la transformación. Por nosotros no debe quedar. Y yo sí quisiera que las juventudes salieran con nosotros, con esta fórmula, a frenar lo tradicional y a frenar el cambio prometido que nunca ha llegado. Yo desde que nací escucho vez tras vez la misma crisis, las mismas propuestas, la misma crisis, la misma propuesta. No me están hablando a mí, le están hablando los jóvenes de hace 20, 10, 30 años. Bueno, ya en esa parte realizamos lo del Senado. ¿Cómo ve la geografía electoral? ¿Cómo ve las elecciones ya de 2018? Creo que son las más interesantes que yo he vivido. No he vivido muchas, pero se me hace muy interesante cómo todo ha cambiado, la reconfiguración. Es un sinónimo de esa inconformidad. Es un sinónimo de esa inconformidad. Tenemos que aprender a trabajar con las diferencias y tenemos que empezar también a dignificar la política, dignificar lo que es público, no asumirlo como que todo es malo y todo es gris y todo es tenebroso, hacer las excepciones. Tengo otro amigo que es Sergio Fajardo, que también para mí es un referente de la política latinoamericana, de la nueva forma de hacer política en América Latina. Y él dice que la política tiene que sacar lo mejor de las personas, cuando normalmente nosotros pensamos que la política tiende a sacar lo peor de las personas. Y estoy en ese entendido. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ya no podemos elegir al que te dio los contratos y nada más estás ganando tú y solo tú y no nadie más. Ya no podemos elegir a aquellos que no tienen responsabilidad con sus comunidades. Tampoco podemos elegir a los que ya no aceptan sus errores, ¿no? Que todo es bueno y todo lo hacen bien y nunca se equivocan. Ya no podemos elegir a aquellos que prometen y prometen y prometen lo que saben que no van a cumplir. Entonces, estamos en un momento crucial para que esta decisión deje de ser lo que siempre ha sido. Y en eso tenemos que comprometernos, tanto quienes estamos haciendo esta oferta como quienes están demandando que existan otro tipo de candidatos y otro tipo de personas que lleguen a los puestos públicos de poder. Ya última pregunta, con esto cerramos todas las entrevistas. ¿Qué consejo le da a la juventud mexicana? Suena eso como a mamá. Hay que soñar. Hemos perdido la capacidad de soñar. Y yo soy una soñadora. Y no me molesta cuando hay gente que me llama idealista, inocente, ingenua. Y los más denostativos, hasta tontita útil y usada. No, yo no creo eso. Yo estoy convencida en la gran capacidad que tenemos los seres humanos, los mexicanos y las mexicanas, que además somos ingeniosos, imaginativos, creativos, que a todo le sacamos la vuelta. Poder utilizar toda esa fuerza y ese potencial para hacer la transformación de nuestro país. Soñar. Dediquémonos un tiempecito de la vida a soñar. Y si nosotros queremos soñar con un país distinto, incluso aunque no nos dediquemos a la política, aunque estemos en la escuela, en el barrio, seamos carpinteros, estemos en la fábrica, soñemos en algo y en grande. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Víctor, y a todo tu equipo.